La sala de conferencias nocturna de la Universidad Northwestern bullía de energía nerviosa, mientras la profesora Amelia Rhodes escribía en la pizarra una ecuación que parecía extenderse hasta el infinito. Los estudiantes se movían incómodos mientras ella daba un paso atrás, sacudiéndose el polvo de tiza de las manos con una sonrisa de satisfacción. Cualquiera que pueda resolver esta ecuación, anunció con una risa burlona, lo casaré aquí mismo. Me casaré con él o ella en el acto. Algunos estudiantes se rieron nerviosamente. Cerca de la puerta, un conserje llamado Ethan Ward dejó de fregar el suelo y fijó la mirada en la pizarra. Susurró, forma compacta del tensor de Riemann. La profesora Rhodes se giró bruscamente. ¿Qué has dicho? Las manos de Ethan temblaban sobre el mango de la fregona. Creo que puedo resolverla. La profesora Amelia Rhodes había sido preparada para la grandeza desde su nacimiento. Su padre, el doctor Marcus Rhodes, era un renombrado físico teórico del MIT, cuyo nombre aparecía en los libros de texto de mecánica cuántica de todo el mundo. Su madre, la doctora Sarah Chen Rhodes, había resuelto 3 de los 7 problemas del Premio del Milenio antes de retirarse para criar a Amelia en su mansión de Cambridge. Pero criar a Amelia significaba algo diferente en su hogar. Mientras que otros niños tenían cuentos para dormir, Amelia tenía demostraciones matemáticas. Mientras que otros jugaban con muñecas, ella manipulaba formas geométricas y resolvía acertijos lógicos. La mesa del comedor acogía a premios Nobel y medallas Fields con más frecuencia que a comidas familiares. A los 12 años, asistía a clases universitarias. A los 16, había publicado su primer artículo en una revista revisada por pares. Su doctorado a los 23 años en Harvard no fue solo un logro, fue el cumplimiento de su destino. Northwestern le ofreció un puesto a los 28 años, convirtiéndola en la profesora titular más joven de la historia de la universidad. Ahora, a los 30 años, gobernaba su dominio con mano de hierro envuelta en ropa de diseño y credenciales académicas. En su oficina se exhibían títulos enmarcados, premios prestigiosos, fotografías con matemáticos famosos, pero ni un solo objeto personal que no estuviera relacionado con su carrera. Llegaba cada mañana a las 6:30, antes de que el personal de limpieza terminara su trabajo, porque verlos limpiar la incomodaba de una manera que se negaba a examinar. Esas personas que trabajaban con sus manos, que limpiaban lo que otros ensuciaban, representaban todo lo que le habían enseñado a superar. Desarrolló la costumbre de no mirar nunca a los ojos a los trabajadores del servicio, como si reconocerlos pudiera de alguna manera disminuir su propio estatus. La presión de la Junta Universitaria había ido aumentando durante 2 años. Su última publicación significativa estaba quedando obsoleta y los profesores más jóvenes estaban causando sensación con investigaciones innovadoras. Los rumores en las reuniones del profesorado sugerían que su puesto podría haber sido prematuro. Necesitaba algo espectacular para consolidar su posición en la cima de la jerarquía académica. La historia de Ethan Ward siguió una trayectoria completamente diferente. Su madre, Linda Ward, era profesora de inglés en un instituto y se dio cuenta de que su hijo de 4 años ordenaba bloques de juguete en complejos patrones geométricos. A los 6 años, resolvía problemas de álgebra. A los 10, asistía a clases de cálculo en la universidad comunitaria. El programa de Yale para superdotados lo aceptó a los 16 años, y su madre lloró durante horas, susurrando que todos sus sacrificios habían valido la pena. En Yale, Ethan floreció como una planta a la que por fin le da el sol. Su trabajo sobre ecuaciones diferenciales no lineales llamó la atención internacional. A los 19 años, se convirtió en el ganador más joven de la prestigiosa medalla Fields. Las empresas tecnológicas le ofrecieron millones. Las universidades de todo el mundo compitieron por su atención. El futuro se extendía ante él como una ecuación infinita con soluciones solo positivas. Entonces llegó la llamada telefónica que lo destrozó todo. Su madre se había desmayado durante una clase. El diagnóstico fue devastador. Un cáncer raro que atacaba su sistema nervioso. El tratamiento existía en un centro especializado en Suiza. Experimental, pero prometedor. El coste era astronómico.
$200,000 solo para empezar. Sin cobertura de seguro para procedimientos experimentales, Ethan no lo dudó. Se retiró de Yale de la noche a la mañana, liquidó todo y pidió préstamos a su nombre. Trabajó en 3 empleos, dormía 3 horas por noche y veía cómo su madre se apagaba. A pesar de todo, ella murió 6 meses después en un hospital estatal. Sosteniendo su mano y disculpándose a través del dolor adormecido por la morfina por arruinar su vida. El dolor ahogó por completo su ambición. Quemó sus trabajos de investigación detrás del hospital, borró todos sus contactos académicos y tiró sus medallas a un contenedor de basura. El prodigio matemático Ethan Ward dejó de existir. En su lugar quedó un hombre vacío que aceptaba cualquier trabajo que encontraba. 5 años después, empujaba una fregona en la Universidad Northwestern, la misma institución que una vez le había rogado que se uniera a su facultad. Cada noche, después de que los estudiantes se marcharan, se paraba frente a las ecuaciones en las pizarras, las resolvía mentalmente y luego las borraba con su trapo de limpieza. Era su ritual secreto, una forma de tocar la vida que había abandonado sin volver completamente a ella. El departamento de matemáticas nunca supo que a su conserje le habían ofrecido el puesto de investigación más prestigioso 3 días después de su primer encuentro. El enfrentamiento comenzó durante la clase de cálculo avanzado de la profesora RH. Ella estaba explicando una demostración particularmente compleja cuando Ethan entró para vaciar las papeleras. Se detuvo a mitad de la frase, apretando la mandíbula con evidente molestia por la interrupción. ¿Podrías volver más tarde? Estamos en medio de algo importante. Su tono sugería que nada de lo que él pudiera estar haciendo era tan importante como su clase. Ethan asintió con la cabeza en señal de disculpa y se dio la vuelta para marcharse, pero sus ojos se fijaron en la pizarra, donde ella había cometido un error sutil pero crítico en su derivación. El error invalidaría todo lo que venía a continuación. Sin pensarlo, y dejándose llevar por años de instinto reprimido, murmuró: «La tercera línea debería ser negativa». La sala quedó completamente en silencio. Los 22 estudiantes se volvieron para mirar al conserje que acababa de corregir a su brillante profesora. El silencio se prolongó como un hilo a punto de romperse. Amelia se sonrojó, empezando por el cuello y extendiéndose a sus mejillas cuidadosamente maquilladas. «Lo siento. ¿Qué ha dicho?». Su voz tenía un tono peligroso que hizo que varios estudiantes se hundieran en sus asientos. Ethan se dio cuenta inmediatamente de su error. Sintió el peso de todas las miradas sobre él. «Nada, profesora. Le pido disculpas. Volveré más tarde». Agarró el mango de su carrito, preparándose para escapar. Pero un estudiante de la primera fila, Marcus Chen, ya estaba comprobando el trabajo en su ordenador portátil. «Profesora Rhodes», dijo Marcus vacilante, «en realidad tiene razón. El signo es incorrecto en la línea 3. La humillación quemó a Amelia como el ácido que corroe el metal. Sus manos temblaban ligeramente mientras se volvía hacia la pizarra. Verificaba el error y lo corregía sin reconocerlo. El ambiente en el aula se volvió denso por la vergüenza ajena. Se volvió hacia Ethan con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una sonrisa de depredadora. «Ya que pareces saber tanto de matemáticas, quizá te gustaría resolver la ecuación del lunes por la noche. Después de todo, mi oferta sigue en pie. Resuélvela y me casaré contigo». La burla en su voz era tan aguda que podría cortar cristal. Varios estudiantes se rieron incómodos. El sonido resonó hueco en la tensa sala. Otros apartaron la mirada, avergonzados por la crueldad de su profesora. Ethan apretó las manos sobre el mango de su carrito hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Por primera vez en 5 años, sintió que el viejo fuego se agitaba en su pecho. No por la promesa de casarse con esta mujer fría y arrogante, sino por la oportunidad de volver a ser él mismo, aunque solo fuera por un momento. El matemático que había enterrado con su madre estaba luchando por salir a la superficie. «Bien», dijo en voz baja. Su voz era firme a pesar del terremoto que se producía en su interior. «Dame una semana». El desafío quedó suspendido en el aire entre ellos. Y la profesora Rhodes se rió. El sonido resonó en las paredes. «Una semana será.
no me decepciones. Cuando Ethan se marchó con su carrito, la oyó decir a la clase, esto es lo que pasa cuando la gente no sabe cuál es su lugar. Esa noche, Ethan subió las escaleras de la biblioteca de la universidad por primera vez desde que había empezado a trabajar como conserje 3 años atrás. Su tarjeta le daba acceso fuera del horario laboral para limpiar, pero nunca la había usado para ese fin. La sección de matemáticas se alzaba ante él como una catedral de sueños olvidados. Cada lomo era un recuerdo de quien solía ser. Sacó un volumen tras otro con las manos ligeramente temblorosas, sus dedos recordando la textura de las páginas académicas. El olor del conocimiento conservado en la imprenta. La ecuación que había escrito la profesora Rhodes no era solo compleja, era una obra maestra de crueldad matemática, que combinaba elementos de topología, teoría de números y mecánica cuántica, de formas que no deberían funcionar juntas. Estaba diseñada para ser irresoluble, una trampa para humillar a cualquiera lo suficientemente tonto como para intentarlo. Extendió su trabajo sobre una mesa en el rincón más alejado, lejos de las cámaras de seguridad y de los estudiantes de posgrado que llegaban tarde por la noche. El ritmo familiar regresó lentamente, como un músico que retoma un instrumento después de años de silencio. Cada símbolo que escribía era como volver a casa y decir adiós al mismo tiempo. La cara de su madre no dejaba de aparecer en su mente, no enferma y frágil como había estado al final, sino vibrante y orgullosa como cuando ganó su primer concurso de matemáticas a los 12 años. Tienes un don, Ethan, le había dicho, con la mano cálida sobre su hombro. No dejes que nadie te haga sentir avergonzado por ello. Pero lo único que había sentido durante 5 años era vergüenza. Vergüenza porque su don no había sido suficiente para salvarla. A las 3 de la madrugada había llenado 20 páginas con cálculos, buscando soluciones y abandonándolas, dando vueltas al problema como un lobo acechando a su presa. El uniforme de conserje le resultaba extraño ahora, como un disfraz que había llevado tanto tiempo que había olvidado que no era su verdadera piel. Al acercarse el amanecer, recogió cuidadosamente sus papeles, los escondió en un armario de suministros al que solo él tenía acceso, y luego volvió a sus rondas habituales. Mientras limpiaba el edificio de matemáticas, se fijó en algo en lo que nunca antes había prestado atención. Las luces encendidas a altas horas de la noche en varias oficinas, los estudiantes de posgrado y los profesores luchando con sus propios problemas. No estaba solo en este baile con los números. Simplemente había estado bailando en las sombras. La profesora Jennifer Martínez se cruzó con él en el pasillo y por primera vez le saludó con un gesto y le dijo, «Buenos días». Ese reconocimiento le pareció como un rayo de sol atravesando las nubes. La noticia del reto del conserje se extendió por el departamento de matemáticas como un incendio forestal consumiendo madera seca. Los estudiantes crearon un grupo en Facebook llamado El Conserje contra el Profesor, que consiguió 300 miembros en 2 días. Empezaron a hacer fotos cada vez que veían a Ethan, convirtiéndolo en una celebridad involuntaria del campus. Los rumores se volvían más elaborados con cada repetición. Algunos afirmaban que era un espía ruso que recopilaba información. Otros insistían en que era un excéntrico multimillonario que investigaba un papel para una película. Unos pocos sugerían que era el ex amante de la profesora Rhodes que buscaba venganza. El periódico estudiantil publicó una noticia en primera plana con el titular: David contra Goliat. ¿Puede un conserje resolver lo imposible? Amelia escuchaba cada susurro y cada uno de ellos avivaba su ira hasta nuevos niveles. La idea de que este don nadie, este trabajador de mantenimiento, se hubiera atrevido a desafiarla públicamente era intolerable. Empezó a llegar antes y a quedarse hasta más tarde, decidida a resolver la ecuación ella misma antes de que terminara la semana. Sus investigaciones habituales quedaron en segundo plano, obsesionada como estaba con el problema. El jueves por la mañana, descubrió algo que le heló la sangre. Alguien había estado utilizando la pizarra de repuesto de la sala de seminarios abandonada, la que nadie había utilizado desde que el profesor Harrison se jubiló hace 2 años. El trabajo era elegante, abordaba el problema desde un ángulo que ella nunca había considerado.
La letra era clara pero poco práctica, como si alguien estuviera recordando cómo escribir matemáticas en lugar de hacerlo habitualmente. Lo fotografió todo con su teléfono antes de borrarlo y se pasó todo el día tratando de comprender la metodología. El enfoque utilizaba técnicas de artículos publicados el año anterior, cosas que ningún aficionado sabría. Esa noche, esperó en las sombras fuera de la sala de seminarios como un detective en una vigilancia. A medianoche, Ethan apareció con su tarjeta de limpieza, pero en lugar de limpiar, se dirigió directamente a la pizarra y continuó donde se había borrado el trabajo anterior. Ella observó a través de la estrecha ventana de la puerta con creciente incredulidad mientras él trabajaba en transformaciones que solo había visto en las revistas más avanzadas. Sus movimientos eran ahora seguros, la vacilación había desaparecido mientras se perdía en las matemáticas. Cuando de repente sintió su presencia y se dio la vuelta, ella ya se había ido, con su visión del mundo resquebrajándose como el hielo bajo un helado de primavera. Prácticamente corrió a su oficina, donde se sentó en la oscuridad, tratando de conciliar lo que había presenciado con todo lo que creía sobre el orden natural del mundo. El viernes por la tarde, el vídeo apareció en la página de redes sociales de la universidad. Una estudiante llamada Jennifer Wu había estado practicando una presentación en un aula vacía. Cuando Ethan entró para limpiar, la pizarra todavía contenía un problema de una clase anterior, una ecuación diferencial de nivel de posgrado que había dejado perplejos a varios candidatos a doctorado. Jennifer, que lo reconoció por los rumores, le preguntó en broma si podía resolverlo. Su teléfono ya estaba grabando lo que ella supuso que sería un divertido fracaso para compartir con sus amigos. Lo que sucedió a continuación quedó capturado en unas imágenes nítidas que se verían más de 1 millón de veces. Ethan estudió la pizarra durante 30 segundos. Sus ojos se movían siguiendo patrones que sugerían un análisis profundo más que confusión. Luego tomó la tiza y comenzó a resolver la ecuación con la fluidez y la confianza que solo da el verdadero entendimiento. Resolvió el problema en menos de 3 minutos, explicando cada paso con una voz clara y paciente que revelaba no solo conocimiento, sino también capacidad para enseñar. ¿Ves aquí?, le dijo a Jennifer, que se había quedado paralizada por la sorpresa. El truco está en reconocer esto como una transformación Lelas oculta. Una vez que lo ves, el resto viene solo. El video se hizo viral en cuestión de horas. Compartido en foros académicos y redes sociales, llegó a la oficina del decano antes de la cena. El decano Robert Thompson, un hombre que había dirigido la universidad durante 15 años, lo vio 3 veces antes de convocar una reunión de emergencia del profesorado para el sábado por la mañana. La sala de conferencias se llenó de profesores de varios departamentos, todos ellos habiendo visto el video. Lo reprodujeron repetidamente en la pantalla de proyección, haciendo pausas para examinar el trabajo de Ethan. «Esto es material de nivel de posgrado», murmuró el profesor Harrison, ajustándose las gafas para ver mejor. «No, David, esto va más allá del nivel de posgrado. El enfoque que utilizó no se publicó hasta el año pasado en la revista de Matemáticas Avanzadas». El profesor Martínez añadió: «He visto esa letra antes en pizarras que no se borraban por la mañana. Pensé que era un estudiante de posgrado que trabajaba por las noches». El decano se volvió hacia Amelia, que estaba sentada rígida en su silla. «Profesora Rhodes, usted lanzó este desafío públicamente. Ahora está en juego la reputación de la universidad. Necesitamos saber si este hombre realmente puede resolver su ecuación». La humillación era total. Tenía que admitir que no sabía si el trabajo que le había visto hacer sugería que realmente podría tener éxito. «Entonces tenemos que verificarlo adecuadamente», decidió el decano, con un tono que no admitía réplica. «El lunes por la mañana, demostración pública en el aula principal. Si puede hacer lo que dice, tenemos que saber quién es realmente este hombre». Mientras los miembros del cuerpo docente salían, discutiendo la situación sin precedentes, Amelia permaneció sentada, mirando fijamente el fotograma congelado del vídeo de Ethan en la pizarra. El profesor Harrison se detuvo y le puso una mano en el hombro con delicadeza. «Amelia, llevo 40 años enseñando. He visto prodigios y fraudes, y ese hombre no es un fraude.
Sea cual sea su historia, quizá quieras prepararte para el lunes. El lunes por la mañana amaneció gris y lluvioso. El cielo de noviembre coincidía con el ambiente sombrío que se había instalado en el campus. La sala de conferencias más grande, con capacidad para 500 personas, estaba abarrotada. Los profesores de los departamentos de matemáticas, física, ingeniería e incluso humanidades ocupaban las primeras filas. Los estudiantes de posgrado se colocaron junto a las paredes. Los estudiantes de matemáticas se sentaron en grupos. Los teléfonos estaban listos para grabar la historia. Los equipos de noticias locales de 3 cadenas instalaron cámaras en la parte trasera y sus reporteros ensayaban sus presentaciones. El equipo de relaciones públicas de la universidad parecía nervioso, sin saber si iban a presenciar un triunfo o un desastre. La pizarra había sido limpiada y preparada con la ecuación tal y como Amelia la había escrito una semana antes, cubriendo 3 paneles completos con su intimidante complejidad. Ella se situó en el estrado con su mejor traje, un conjunto azul marino que normalmente le hacía sentir poderosa, pero que ahora parecía una armadura incapaz de protegerla. El reloj de la pared marcaba las 9:58. A las 10 en punto, Ethan entró con su uniforme de conserje. La sala estalló en susurros y las cámaras de los teléfonos emergieron de los bolsillos como flores que se vuelven hacia el domingo. De alguna manera parecía más pequeño bajo las duras luces del escenario, más vulnerable que la misteriosa figura que había estado rondando el edificio de matemáticas por la noche. Sus manos temblaban ligeramente mientras se acercaba a la pizarra, y Amelia se dio cuenta de que había intentado limpiar las manchas permanentes de debajo de sus uñas. Se obligó a hablar con voz firme a pesar del caos que sentía en su interior. Señor Ward, usted afirmó que podía resolver esta ecuación. Las condiciones siguen siendo las mismas. Si la resuelve con éxito, cumpliré mi promesa original. Las palabras le sabían a ceniza en la boca. Cada sílaba era una pequeña muerte del mundo que había conocido. Ethan cogió la tiza, cuyo peso le resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. Por un momento, se quedó paralizado, sintiendo las miradas de cientos de personas sobre su espalda, el peso de la expectativa y el escepticismo en igual medida. Entonces, la voz de su madre resonó en su memoria. No dejes que nadie te haga sentir avergonzado de tu don. Y comenzó a escribir. La sala quedó en absoluto silencio, salvo por el sonido de la tiza en la pizarra. Su enfoque era poco convencional, comenzando con una transformación que hizo que varios profesores se inclinaran hacia adelante con sorpresa. Trabajó metódicamente, pero con creciente confianza, llenando pizarra tras pizarra con matemáticas cada vez más elegantes. Pasaron 40 minutos. Luego 1 hora, nadie se movió. Varios profesores habían sacado sus cuadernos, siguiendo su trabajo, asintiendo ocasionalmente o suspirando ante movimientos particularmente brillantes. Cuando finalmente dejó la tiza y dio un paso atrás, la solución completa cubría 5 pizarras. El silencio se prolongó durante 10 latidos antes de que el profesor Harrison, el matemático más veterano del departamento, con 40 años de experiencia, se levantara lentamente. «Dios mío», dijo, con una voz que resonó en la silenciosa sala. «No solo es correcto, es hermoso. Es un trabajo digno de ser publicado». La explosión que siguió fue ensordecedora. Los aplausos fueron atronadores. Los estudiantes se subieron a las sillas para ver mejor. Los profesores se abalanzaron para examinar el trabajo más de cerca, y las cámaras disparaban como luces estroboscópicas en un concierto. Pero Ethan solo tenía ojos para Amelia, que permanecía paralizada en el estrado, con el rostro pálido como el papel. Su mundo cuidadosamente construido, derrumbándose a su alrededor. La ecuación que ella creía irresoluble. El reto que había lanzado como una broma cruel había sido superado por un hombre al que ella había descartado por considerarlo insignificante. Cuando el caos finalmente se calmó lo suficiente como para que ella pudiera hablar, su voz apenas llegó al micrófono. «La solución es correcta», confirmó, sintiendo cada palabra como una piedra en la garganta. La multitud volvió a estallar, pero Ethan levantó la mano para pedir silencio. Cuando habló, su voz era firme y clara, con la autoridad que da la verdad.
Profesora Rhodes, no espero que cumpla una promesa hecha en broma. No lo he resuelto para eso. Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos, y ella no vio en ellos triunfo, sino tristeza. Lo resolví porque durante 5 años he sido invisible en estas aulas. He fregado estos suelos, vaciado estas papeleras y me han mirado como si fuera de cristal. No solo usted, sino casi todo el mundo. Lo resolví porque quería que, por una vez, me vieran tal y como soy. No un conserje, ni un sirviente, sino un matemático. La sala estaba ahora en silencio. El peso de sus palabras se posó sobre todos como la nieve. Todo lo que siempre he querido de cualquiera aquí, especialmente de usted, profesor, era respeto básico. El mismo respeto que le daría a cualquier ser humano, independientemente de su cargo o su cuenta bancaria. Alguien al fondo empezó a aplaudir lentamente. Luego se unieron otros. Pero Ethan no había terminado. Mi nombre es Ethan Ward. Hace 5 años, fui el ganador más joven de la medalla Fields por mi trabajo en ecuaciones diferenciales no lineales. Dejé las matemáticas para cuidar de mi madre moribunda. Y después de su muerte, no pude encontrar el camino de vuelta. Me he estado escondiendo aquí, a plena vista, porque ser invisible dolía menos que recordar quién solía ser. La revelación causó conmoción en la sala. Los profesores sacaron sus teléfonos y buscaron su nombre. Encontraron artículos archivados sobre el prodigio que desapareció. Pero resolver esta ecuación me recordó que esconderse del dolor no lo cura. Solo lo extiende, te hace tratar a los demás como te sientes por dentro. Inútil. Miró directamente a Amelia. Profesor Rhodes, es usted brillante. Su trabajo sobre topología es revolucionario. Pero la brillantez sin humanidad es solo una luz fría. No ilumina nada que importe. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, dejando atrás 5 pizarras de matemáticas perfectas y una sala llena de gente reconsiderando todo lo que creían saber. Al llegar a la salida, se detuvo. Por cierto, la ecuación tiene una segunda solución, aún más elegante que la primera. Quizás al profesor Rhodes le gustaría encontrarla. Luego se fue, dejando a Amelia de pie en el podio con lágrimas que ya no podía contener. Le corrían por el rostro ante 500 testigos de su humillación y su elegancia. Esa noche, Amelia hizo algo que nunca había hecho en sus 3 años en Northwestern. Bajó al sótano, donde el personal de limpieza tenía su sala de descanso y los armarios de suministros. Encontró a Ethan en su armario habitual, una pequeña habitación sin ventanas que olía a limpiador industrial y resignación, organizando los suministros como si nada hubiera pasado. «Tenemos que hablar», dijo ella, de pie en la puerta. Él no se volvió, sino que siguió ordenando botellas de cera para el suelo con las manos. «No hay nada de qué hablar». «No me debes nada, profesora Rhodes». Entró en el pequeño espacio, cerrando la puerta tras de sí, con sus tacones de diseño haciendo contraste con el suelo de hormigón manchado. «Te debo una disculpa y una explicación, si me dejas dártelas». Durante la siguiente hora le habló de su infancia en aquella mansión de Cambridge, la presión de ser la única hija de 2 padres geniales, el miedo a que la vieran como algo menos que perfecta. Le habló de las cenas en las que los premios Nobel discutían su potencial como si ella no estuviera allí, de los profesores que le exigían unos estándares imposibles, de las relaciones que fracasaban porque no podía dejar de competir el tiempo suficiente para conectar. Él la escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando como si sus palabras confirmaran algo que ya había adivinado. Cuando ella terminó, él finalmente se volvió hacia ella. «Te investigué», dijo en voz baja. «Después de esa primera noche, sé de tus artículos, tus investigaciones, tus logros. Eres brillante, profesora Rhodes. Pero la brillantez sin humanidad es solo una luz fría». Entonces sintió que las lágrimas brotaban calientes e imparables. Años de emociones reprimidas salían a la superficie. «¿Quién eres realmente?», preguntó entre lágrimas. Entonces él le contó todo. Yale a los 16, la medalla Fields a los 19, el diagnóstico de su madre, la elección imposible entre su futuro y la vida de ella. Le contó lo de los 3 trabajos, las noches sin dormir, verla marchitarse a pesar de todo. Era profesora de inglés en un instituto. Dijo,
con la voz cargada de recuerdos. Nunca ganó más de 40,000 al año, pero lo dio todo por mí. Cuando enfermó, pensé que mi éxito la salvaría. Pensé que las matemáticas podían resolver cualquier problema si se era lo suficientemente inteligente. Se le quebró la voz. Me le equivoqué. Todos los premios, todo el reconocimiento, nada de eso importaba. Cuando ella necesitó ese tratamiento, al administrador del hospital no le importó mi medalla Fields. Cuando no pude pagar, ella murió pidiéndome perdón, diciendo que había arruinado mi vida. ¿Te lo imaginas? Se estaba muriendo y estaba preocupada por mi carrera. Amelia se encontró sentada en un cubo volcado, con su traje de $1,000 olvidado, viéndolo claramente por primera vez. Lo dejaste todo por ella, susurró. Y no lo cambiaría, respondió él. El amor no se trata de lo que consigues, se trata de lo que sacrificas. Mi madre me enseñó eso. Ojalá lo hubiera aprendido antes. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. Ninguno de los dos estaba preparado para reconocerlo. Ella se levantó para marcharse, pero se detuvo en la puerta. La universidad te va a ofrecer un puesto. El decano llamó hace una hora. Quieren que dirijas una nueva iniciativa de investigación. Él negó con la cabeza. No estoy preparado para volver a esa vida. La presión, la competencia, la necesidad constante de demostrar tu valía. No puedo. Ella lo observó durante un largo momento, sin ver al conserje ni al genio, sino al hombre atrapado entre dos mundos. ¿Y si no tuvieras que hacerlo solo? La pregunta los sorprendió a ambos. Ella se marchó antes de que él pudiera responder, pero la semilla estaba plantada, y ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. Mientras caminaba bajo la lluvia hacia su coche, Amelia pensó en la mujer que había sido esa mañana y se dio cuenta de que esa persona le parecía una extraña. Ethan había resuelto algo más que su ecuación. Había resuelto algo en ella que no sabía que estaba roto. Durante las 3 semanas siguientes, Amelia se encontró volviendo una y otra vez al armario de suministros, atraída por algo que no podía nombrar. Al principio, traía revistas de matemáticas y compartía los nuevos avances en campos de los que Ethan se había alejado. Discutían la solución de la conjetura de Poiré, los avances en las aplicaciones de la computación cuántica y la aparición de nuevos marcos matemáticos para comprender la inteligencia artificial. Sus conversaciones eran cuidadosas y profesionales, pero poco a poco las barreras comenzaron a derrumbarse. Ella descubrió su vida más allá de las matemáticas, su amor por el jazz, en particular el enfoque matemático de John Coltrane hacia la improvisación. Descubrió que él podía arreglar cualquier cosa mecánica, una habilidad que había aprendido por necesidad cuando no podía permitirse pagar las reparaciones. Él le mostró cómo veía patrones en todo, desde la forma en que caminaba la gente hasta el ritmo de la lluvia en las ventanas. A cambio, él descubrió sus inseguridades, el síndrome del impostor que la atormentaba a pesar de sus logros, la soledad de ser la más joven y la más exitosa en todas las reuniones. A veces siento que estoy actuando, le confió una noche, como si mi verdadero yo hubiera desaparecido en algún lugar de la universidad. Y lo único que queda es este personaje que interpreto, la profesora brillante y fría que no necesita a nadie. Empezaron a trabajar juntos en una nueva prueba, reuniéndose en la sala de seminarios abandonada después del horario laboral. La colaboración les resultaba natural, inevitable, como si llevaran años trabajando juntos. Amelia descubrió que el enfoque de Ethan hacia las matemáticas era completamente diferente al suyo, intuitivo, donde ella era metódica, elegante, donde ella era enérgica. Él veía las relaciones matemáticas como los músicos oyen las armonías, de forma instantánea y completa. Ella proporcionaba el marco riguroso para captar sus ideas, para traducir su intuición en una prueba formal. Su trabajo conjunto produjo algo que ninguno de los dos habría podido lograr por sí solo. La oferta de la universidad seguía sobre la mesa, cada vez más atractiva a medida que la noticia del genio de Ethan se extendía por los círculos académicos. Antiguos colegas de Yale se pusieron en contacto con él a través del sistema de correo electrónico de la universidad.
Las empresas tecnológicas enviaron reclutadores. El Instituto de Estudios Avanzados de Princeton expresó su interés, pero él los rechazó a todos. No estoy preparado, le dijo a Amelia una noche mientras trabajaban codo con codo, con los hombros casi tocándose. Quizás nunca esté preparado. Ella dejó la tiza y se volvió hacia él. ¿Y si el problema no es la preparación? ¿Y si es el miedo? Él la miró fijamente. ¿Miedo a qué? Ella eligió cuidadosamente sus palabras, hablando tanto para sí misma como para él. Miedo a que, si vuelves a salir a la luz, vuelvas a perderte. Miedo a que el éxito signifique sacrificar otra cosa que amas. Miedo a que el mundo te exija ser un prodigio en lugar de una persona. La precisión de su observación los dejó a ambos atónitos. Pero ¿y si, continuó ella con voz suave, pudieras tener tanto el éxito como la humanidad, los logros y las relaciones? Sus miradas se cruzaron y se mantuvieron fijas. El aire entre ellos se cargó de posibilidades. ¿Es eso lo que estás haciendo?, preguntó él. ¿Intentar tener ambas cosas? Ella asintió lentamente. Estoy intentando aprender. Tú me estás enseñando, lo sepas o no. Cada vez que tratas al resto del personal de limpieza con respeto, cada vez que resuelves un problema, no por la gloria, sino por el placer de hacerlo, cada vez que eliges la amabilidad en lugar de tener razón, me estás enseñando que hay otra forma de ser brillante. El gran avance se produjo un martes por la noche a principios de diciembre. Llevaban 6 semanas trabajando en su demostración conjunta y de repente todas las piezas encajaron como los dientes de una cerradura. Ethan escribió la transformación final con un adorno y ambos se apartaron para contemplar lo que habían creado. Era hermoso, como solo las matemáticas pueden ser hermosas, elegantes, inevitables. Cierto. La demostración revolucionaría todo un subcampo de la topología, abriendo nuevas vías de investigación que mantendrían ocupados a los matemáticos durante décadas. Lo conseguimos, susurró Amelia, con voz llena de asombro. Tú lo conseguiste, corrigió Ethan automáticamente. Fue idea tuya, tu marco de trabajo. Ella negó con la cabeza enfáticamente. No, lo hicimos juntos. Ninguno de los dos podría haberlo hecho solo. ¿No lo ves? Así es como deben ser las matemáticas. Colaboración, no competencia. Construir algo juntos, no derribar a los demás para elevarse más alto. La verdad de esa afirmación resonó profundamente en ambos. Sin planearlo, sin pensarlo, ella extendió la mano y tomó la de él. Él no la apartó. Sus dedos se entrelazaron con los de ella, y se quedaron allí, dos mentes brillantes conectadas por algo más que las matemáticas. Ethan, la universidad quiere ofrecerte un puesto de investigador a tiempo completo. Sin docencia, si no lo deseas, solo investigación pura. Podrías mantener tu otro trabajo si te hace sentir cómodo, pero tendrías recursos, respeto, todo lo que mereces. Ella le apretó la mano. No estarías solo. Yo estaría allí como tu colaboradora, tu colega, tu... Se detuvo, incapaz de decir la palabra que flotaba entre ellos. Él se quedó en silencio durante un largo momento, mirando sus manos unidas. Con una condición, dijo finalmente. Publicamos este artículo juntos, autores iguales, ni superior ni subordinado, iguales. Ella sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. No lo aceptaría de otra manera. Él sonrió. Entonces, la expresión transformó su rostro, normalmente serio, en algo joven y vivo. Hay algo más, dijo. Esa ecuación que me diste tiene una segunda solución. La encontré la tercera noche. Es aún más bonita que la primera. Ella lo miró fijamente. ¿Quieres decir que podrías haberlo hecho? Primero quería resolverla por el método difícil para demostrarme a mí mismo que aún era capaz, pero también dudó y luego continuó. Quería más tiempo, más excusas para hablar contigo, para trabajar cerca de ti, para verte pensar. Eres preciosa cuando piensas. ¿Sabías que se te forma un pequeño surco entre las cejas? ¿Te muerdes el labio inferior y se te ilumina toda la cara cuando ves la solución? Ahora lloraba, sin importarle que se le estropeara el maquillaje. Ethan Ward, ¿estás diciendo que prolongaste deliberadamente todo esto porque me estaba enamorando de ti? Sí.
Desde aquella primera noche en la que me desafiaste con tanta crueldad y confianza, vi más allá y descubrí el miedo que se escondía debajo. Te aterrorizaba que alguien viera que eres humano, que tienes dudas, que no eres perfecto. Lo reconocí porque yo he estado ocultando lo mismo, solo que desde la perspectiva opuesta. Levantó sus manos entrelazadas y le besó los dedos con delicadeza. Hacemos buena pareja, ¿verdad? El profesor que teme ser humano y la humana que teme ser profesora. La Conferencia Internacional de Matemáticas, celebrada en Chicago al mes siguiente, fue el evento del año en su campo. El gran salón de baile del Palmer House Hilton se llenó con 800 de las mentes matemáticas más brillantes del mundo. Amelia y Ethan se subieron juntos al estrado para presentar su prueba conjunta ante un público que incluía a 3 ganadores de la medalla Fields y representantes de todas las universidades importantes. Ethan llevaba un sencillo traje negro que Amelia le había ayudado a elegir, ya que él se había negado a llevar nada más elaborado. No intento impresionar a nadie, había dicho. Amelia había elegido un traje profesional, pero discreto, muy diferente de su habitual vestimenta elegante. Se turnaron para explicar las diferentes secciones de la demostración. Su estilo de presentación era naturalmente complementario. Ethan aportaba saltos intuitivos. Amelia ofrecía justificaciones rigurosas en las que construía estructuras formales. Él mostró los elegantes atajos. Eran como 2 bailarines que habían encontrado a su pareja perfecta. Cada movimiento era sincronizado y elegante. Cuando terminaron, los aplausos fueron atronadores y prolongados. Durante el turno de preguntas, el profesor Kumar, de Stanford, preguntó sobre su inusual colaboración. Profesor Rhodes, señor Ward, sus antecedentes no podrían ser más diferentes. ¿Cómo encontraron puntos en común? Amelia tomó el micrófono primero. Aprendí que la brillantez se presenta de muchas formas y en lugares inesperados. Mis prejuicios casi me cuestan la oportunidad de trabajar con una de las mentes matemáticas más brillantes de nuestra generación. Más que eso, casi me cuestan la oportunidad de conocer a un ser humano extraordinario, añadió Ethan. Y aprendí que esconderse del mundo no te protege del dolor. Solo garantiza que lo afrontarás solo. La profesora Rhodes no solo colaboró conmigo en esta prueba, me ayudó a encontrar el camino de vuelta a mí mismo. Después de la presentación, se quedaron en el vestíbulo del centro de conferencias, viendo cómo se oscurecía el horizonte de Chicago al acercarse la noche. Había empezado a nevar, cubriendo la ciudad de blanco. No ha estado tan mal, dijo Ethan con una leve sonrisa. Has estado maravilloso, respondió Amelia, y luego se corrigió. Tu presentación ha estado maravillosa. Él se volvió completamente hacia ella y le tomó ambas manos entre las suyas. Amelia, aquella noche, hace un año, cuando dijiste que te casarías con cualquiera que pudiera resolver esa ecuación, era una broma. Una broma cruel nacida de tu propia inseguridad. Lo sé, pero en algún momento, trabajando contigo, descubriendo quién eres realmente bajo la coraza que llevas puesta, empecé a preguntarme cómo sería si no fuera una broma. Se le cortó la respiración. Ethan, fui horrible contigo. Representaba todo lo malo del elitismo académico, de juzgar a las personas por sus títulos en lugar de por su carácter. Él negó con la cabeza. Eras una persona moldeada por tu entorno, igual que yo. Pero cambiaste, me viste de verdad cuando yo había olvidado cómo verme a mí mismo, y entonces me ayudaste a recordar quién podía ser. No quién era, sino en quién podía convertirme. Ella se acercó, lo suficientemente cerca como para sentir su calor. Entonces, ¿qué estás diciendo? Él sonrió, y la expresión transformó todo su rostro. Estoy diciendo que esa ecuación fue lo más difícil que he resuelto en 5 años. Pero comprender lo que siento por ti, eso podría llevarme toda una vida. La buena noticia es que los matemáticos son personas muy pacientes. Ella se rió con una risa brillante y genuina. Nada que ver con la risa aguda que había utilizado como arma durante tantos años. Menos mal que tenemos la titularidad. La atrajo hacia él y allí, en el vestíbulo del Palmer House Hilton,
Rodeados por las mentes matemáticas más brillantes de su generación, Ethan Ward besó a Amelia Rhodes. No era el matrimonio que ella había prometido en tono burlón, pero era un comienzo. La ecuación que los había unido ya se había publicado y aclamado, pero la prueba de su conexión no necesitaba revisión por pares. Estaba escrita en la forma en que se miraban, en el espacio que se habían reservado para los sueños del otro, y en el entendimiento de que una verdadera relación significaba ver más allá de las diferencias superficiales y descubrir a la persona que había debajo. 6 meses después, la universidad celebró una ceremonia especial para dar la bienvenida oficial al Dr. Ethan Ward al cuerpo docente. Él había aceptado el puesto de investigador con su inusual condición intacta. Continuaría con sus tareas de conserje durante 1 hora al día. Me mantiene con los pies en la tierra, le explicó al desconcertado decano. Me recuerda que todas las personas de este edificio, independientemente de su trabajo, merecen respeto. El decano, reconociendo la profunda verdad de esto, no solo estuvo de acuerdo, sino que instituyó nuevas políticas para garantizar que todo el personal de apoyo fuera tratado con mayor dignidad, incluyendo mejores salarios, oportunidades educativas y voz en las decisiones de la universidad. La ceremonia se celebró en la misma sala de conferencias donde Ethan había resuelto la ecuación imposible. Esta vez se situó en el estrado con su toga de profesor y Amelia a su lado. Entre el público no solo se encontraban profesores y estudiantes, sino también todo el personal de limpieza, sentado en la primera fila por insistencia de Ethan. Su discurso de aceptación fue breve pero impactante. Hace 1 año me encontraba en esta sala y resolví una ecuación. Pero el verdadero problema que había que resolver no era matemático, era humano. Se trataba de cómo nos vemos unos a otros, cómo nos valoramos, cómo nos perdemos lo extraordinario y lo ordinario porque estamos demasiado ocupados mirando hacia arriba o hacia abajo en lugar de mirar al frente. Miró a Amelia, que intentaba no llorar. La profesora Rhodes me desafió con una ecuación imposible, pero me dio algo más valioso que cualquier prueba matemática. Me dio el valor para volver a ser yo mismo. Y luego me dio algo aún más precioso, la certeza de que ser yo mismo era suficiente. El público estalló en aplausos, pero Ethan levantó la mano para pedir silencio. Hay una cosa más. Profesora Rhodes, hace 1 año usted hizo una promesa. ¿Una broma? Sí, pero una promesa al fin y al cabo. Se arrodilló y sacó un sencillo anillo de plata con un pequeño diamante que brillaba como una estrella. He resuelto su ecuación, las dos soluciones en realidad. Así que, Amelia Rhodes, ¿quieres casarte conmigo? No por un reto ni por una broma, sino porque te has convertido en la constante de todas las ecuaciones de mi vida. La sala se quedó en silencio. Amelia se quedó paralizada por un momento, luego se rió. No era su antigua risa aguda, sino algo cálido y lleno de alegría. Sí, dijo, ayudándole a levantarse. Sí, pero yo también tengo una condición. Tienes que enseñarme la segunda solución. Somos iguales, ¿recuerdas? Cuando se besaron, el salón estalló en vítores que se oyeron en todo el campus. El profesor Harrison, que observaba desde la sección del profesorado, se inclinó hacia su colega y le dijo, «¿Sabes? En 40 años de docencia, nunca había visto que las matemáticas unieran a la gente de esta manera». Su colega asintió. Quizás era porque en realidad no estaban resolviendo la X. Estaban resolviendo la Y, el por qué lo hacemos, por qué es importante, por qué la brillantez sin humanidad es solo luz fría. Afuera, la primavera había llegado a Northwestern y los árboles del patio comenzaban a florecer. Dos personas que se habían encontrado a través del lenguaje de las matemáticas caminaban de la mano hacia un futuro que, como las mejores ecuaciones, era elegante en su simplicidad e infinito en sus posibilidades. El conserje que se había convertido en profesor y el profesor que había aprendido a ser humano habían resuelto el problema más importante de todos.